Historiador, político e intelectual venezolano, Rafael Simón Jiménez, es nuestro invitado en la entrevista. Les doy la bienvenida, soy Daisy Oropesa. Rafael, súper contento de poder una vez más conversar a través de las tecnologías de la información que nos dan esta maravillosa oportunidad de conectarnos desde, en el caso de nuestro querido invitado, desde el estado Barinas, una tierra pues de hermosísimos paisajes, de hermosísima naturaleza y además de grandes dones. Y en mi caso, desde el municipio Carrizal, pues lo propio, con uno de los climas más maravillosos del planeta, inclusive los Altos Mirandinos. Rafael, gracias por estar aquí con nosotros, súper contenta en conversar y por supuesto entrando rápidamente en materia, Venezuela se encuentra en una situación quizás desde hace muchos años, pero en este momento particular, oye, digna de hacer un análisis no solamente de la actualidad, sino inclusive desde la perspectiva histórica. Gracias por darnos la oportunidad de conversar una vez más. Toda inmensamente complacido de estar contigo. Comparto esa semblanza que tú has hecho, no de mí, sino del paisaje de Barinas y del paisaje de Carrizales. Tú sabes que yo tuve, mi abuela materna siempre vivió en Los Teques. Vivió en Los Teques en los años 50, 60, hasta la década del 70. Y yo cuántas veces pasé por esa carretera, que entonces era la carretera vieja que salía a Caricuao, por cierto, a la Junta. Nos íbamos en ese autobús verde, un autobús primitivo. Pero qué bello era todo ese paisaje. Para esa época, por supuesto, buena parte de todo lo que hoy en día la carretera panamericana y los Altos Mirandinos no estaban urbanizados, y era aquel frío espectacular de Los Teques. De manera que yo tengo también unos muy gratos recuerdos de los Altos Mirandinos. Y bueno, les someto. Gracias a la tecnología de la información se han desdibujado los conceptos de espacio y tiempo y podemos estar aquí cara a cara tú, estando a tanta distancia. Sí, y yo le doy gracias a Dios porque con tanta emigración venezolana, no sé, no te puedo decir si tuviésemos que hacer esas cartas epistolares. O sea, seríamos una creación literaria mundial demasiado bella, ¿no? Pero ahora con una llamada resolvemos. Sí, mucho gusto. Bueno, me someto a tus preguntas, Nax. Bueno, Rafael, estamos en un momento súper interesante porque digamos que la visión política no solamente se constituye en querer participar y tener unos dotes, una posibilidad de liderazgo en Venezuela, sino que de alguna manera la polarización ha hecho que inclusive el hecho de participar sea estigmatizado. Entonces, quienes no se inscriben en esa polarización tan fuerte que hay en Venezuela, son estigmatizados. Es decir, y lo estamos viendo en este momento con todo lo que pasó entre la inscripción de Rosales, todas esas últimas horas, la no inscripción de algunos liderazgos que muchos esperábamos que se inscribieran y no lo hicieron, quizás precisamente movidos por toda esa fuerza que tiene la polarización. Y por eso me gustaría, desde tu visión, inclusive como intelectual e historiador, que nos digas cómo leer esta situación tan particular que estamos viviendo en Venezuela. Fíjate tú, este proceso político que se inauguró en 1998 tuvo varias etapas, como casi todos los procesos históricos. Una etapa ascendente, porque la verdadera, ahora todo el mundo repudia a Hugo Chávez y dice todo el mundo que nadie votó por él, pero la verdadera es que llegó en 1998, no solamente con una votación demasiado importante, sino en medio de grandes expectativas. Solamente basta con recordar que en los primeros 6 meses de gobierno de Hugo Chávez llegó a tener una popularidad por encima del 80%. Es decir, el país estaba cifrando sus esperanzas en aquel proyecto, que aparecía además asociado a 3 planteamientos fundamentales: a la lucha contra la pobreza, a la lucha contra la corrupción y a reedificar la democracia venezolana, que había vivido una etapa de auge, pero que evidentemente estaba en etapa de decadencia. Bueno, transformarla y sobre todo en algo que los ciudadanos siempre aspiramos, que es el protagonismo popular, la consulta, la participación directa. Bueno, ese proceso también ha tenido varias fases. Hay gente que se empeña en el fanatismo y los extremismos se empeñan en negar, por ejemplo, la inmensa popularidad
y las victorias electorales que con votos tuvo Chávez. Pues, no es innegable, como la luz del sol. Ahora, evidentemente que ese proceso entró en una etapa de decadencia, y la propia muerte de Chávez. Chávez fue a quien yo conocí desde el Liceo Ley y compartí mucho tiempo con coincidencias y con divergencias. Bueno, yo creo que tuvo todos los seres humanos. Yo no sé por qué nosotros en la cultura judeo-cristiana occidental le tenemos tanto miedo a la muerte, ¿no? Porque es una cosa inexorable. Pero bueno, Chávez tuvo desde el punto de Quizás vista... por los cuentos de las religiones del tema del infierno y el purgatorio, ¿no? Tener Sí, esa pero visión de la muerte no es fácil. todos creemos en el paraíso terrenal, pero ninguno quiere verlo. Quiere permanecer aquí en la tierra. Pero desde el punto de vista político, yo creo que Chávez desapareció en la escena venezolana en un buen momento para él, porque de alguna manera no pudo ver toda la tragedia que él mismo había fraguado con sus errores económicos, con sus equivocaciones, con un pensamiento evidentemente cargado de ideas obsoletas, y bueno, se relevó de esa responsabilidad. A partir del 2013 asume el poder Maduro, y Maduro yo creo que no tenía ni la conciencia, ni el liderazgo, ni la posibilidad de hacer lo que había que hacer en ese momento, que era un viraje grande, incluso no un viraje como lo están haciendo ahora hacia el capitalismo, hacia la versión más horrenda del capitalismo, que es lo que están haciendo en los actuales momentos la política económica del gobierno, sino un viraje, vamos a llamarlo de alguna manera a lo chino, es decir, un viraje que pudiera compatibilizar una modernización económica con mantener los principios de justicia social, de redistribución del ingreso, de asistencia a los más pobres. Pero Maduro optó, no sé si era la única opción que tenía o él no vio otra, bueno, por seguir recorriendo un camino de equivocación y seguir manteniendo un esquema de dominación política que necesariamente le iba a generar el desastre. El desastre que vivimos los venezolanos hoy es consecuencia, y el propio Chávez así lo señalaba, de tres factores protuberantes. Chávez decía la corrupción, el anacronismo y los errores reiterados. Pero eso fue como un decreto. Hagan precisamente estas tres, tomen estos tres caminos para que el país vaya a un desastre. Vaya un desastre. Y vamos a decir que el colorario o el último capítulo, si pudiera haber un último capítulo, yo creo que esta es una novela todavía inconclusa, de todo ese drama, bueno, es la mafia esta desmantelada, dirigida según ellos mismos por Tarek El Aissami, que se robó la bicoca de 32.000 o 23.000, en todo caso, un millonaje de dólares que deberían haber servido para aliviar tanto padecimiento, tanto sufrimiento, tanta situación de calamidad que estamos viviendo los venezolanos. Por Entonces, cierto, que ese dinero debería poder recuperarlo el Estado venezolano, ¿no? Que no han hablado nada de esa recuperación. claro, por supuesto que es importante que los corruptos paguen. Ahí está Maduro. Ellos avanzan hacia adelante sobre sus propios errores y sobre sus derrotas. Ellos tratan de avanzar, digamos, hacia adelante. Y está planteando, por ejemplo, el tema de que se establezca la prisión perpetua para los corruptos. Bueno, eso en ninguna parte el incremento de las penas por sí solo ha generado reducción o de la frecuencia de los delitos. Pero bueno, ese no es el tema. Uno pudiera decir, vamos a respaldar con las dos manos que los corruptos, bueno, vayan a prisión perpetua. Pero el gran tema, por cierto, que fue un eslogan de una campaña electoral hace muchísimos años, en los tiempos de la Cuarta República, es ¿dónde están los reales? Claro, eso es, ¿no? ¿Dónde está ese plataje? Que serviría para aliviar, por ejemplo, tenemos en las puertas, ese es otro problema, que los políticos no nos ocupamos sino de nuestros temas, pero ignoramos los temas de la mayoría y el padecimiento de la mayoría, pero está en las puertas, a una semana estamos del 1 de mayo. ¿Qué va a hacer el gobierno? Tiene 2 años sin incrementar sueldos y salarios, simplemente, digamos, bonificando el salario, que era una cosa que ellos más satanizaron incluso cuando aprobaron la ley del trabajo. Entonces uno se pudiera pensar que con parte de ese botín que se han robado, que por cierto hay que sumarlo a lo que se robó Rafael Ramírez, que era otra millonada de dólares acusados por ellos mismos, no acusados por la oposición, sino por ellos mismos. Entonces, por ejemplo, pensar en un incremento salarial que de alguna manera recupere el poder adquisitivo de los venezolanos y su calidad de vida.
Entonces estamos frente a un gobierno agotado, frente a un gobierno que ya no tiene más nada que decirle al país, porque es la reiteración de la misma oferta y las mismas mentiras y las mismas promesas. Yo incluso le he dicho, Daxi, de buena fe, a Nicolás Maduro, con quien tuve muy buena amistad, por cierto, en nuestros tiempos parlamentarios entre el 2000 y el 2005, que tiene que cambiar el relato, que tiene que cambiar el mensaje, porque su mensaje está agotado. Él tiene que plantearle al país, así el país le crea o no le crea, cosas nuevas, el relanzamiento de la democracia, el relanzamiento de la economía, cosas nuevas, porque te repito, los tres pilares sobre los cuales el chavismo llegó al poder en el 98 no solamente están agotados, están vapuleados. Rafael, ¿tú crees que el país en este momento puede comprarle un relato a alguien? O sea, la No, gente que tiene los salarios que no le alcanza para hacer mercado, que se le va la luz cada rato, que los servicios no funcionan. no, yo estoy de ¿Quiere un acuerdo relato? contigo. Yo no lo creo, pero mira, el tema es que el chavismo va a seguir existiendo por un tiempo importante en la vida política venezolana, como factor de gobierno o como factor de oposición. Entonces, si tú quieres preservar ese espacio político, incluso desde la oposición, tú tienes que hacer un relanzamiento, porque es que las tres cosas que tú planteaste originariamente, que planteó Chávez, no solamente están agotadas, están vapulladas. ¿Qué tema de corrupción vas a adoptar tú si la corrupción está campante y sonante y ha abarcado todos los espacios? El tema de la pobreza, la multiplicación de los pobres y esa cosa horrible que es el padecimiento de 6 millones y tanto de venezolanos que han ido a otros países, como digo yo en un lenguaje claro y expresivo, a llevar roncha, a ser víctimas de xenofobia, de persecución, de estigmatización. Bueno, ¿qué lucha contra la pobreza? Y el tema de la democracia, bueno, la democracia hasta ahora mismo lo estamos viviendo. Si hay alguien, Rafael, en este país que puede hacernos un análisis de la situación que está pasando con el Consejo Nacional Electoral, eres tú, que uno de los pocos, yo creo, quizás el único venezolano que ha rechazado ser rector del Consejo Nacional Electoral, que lo entregó, así de sencillo. Ahora bien, ¿qué lectura le das tú a todo lo que ha pasado? El tema de que se acepte una postulación, que no se permite, que sí se permite, que sí los cambios que están haciéndose en estas horas que estamos precisamente viviendo mientras nosotros estamos hablando estarán precisamente en esa gesta, ¿no? De cambio, inclusive no solamente con el candidato que está siendo apoyado por la que hemos llamado, entre comillas, la gran electora María Corina Machado, sino otros cambios en los otros factores que también tienen sus candidatos. Mira, tú me has permitido, por cierto, caer en una cosa que yo de alguna manera rechazo, pero un recordatorio que termina siendo un autoelogio. Pero yo deseo conocer el segundo rector que en la historia venezolana renuncie a esa elevada posición de rector y de vicepresidente del Consejo Nacional Electoral por razones de principio. Acuérdate incluso, Daxi, que en la composición actual del Consejo Nacional Electoral, 2 de los 5 rectores son opositores declarados y postulados, uno por Henry Ramos Alud y otro por el señor Manuel Rosales. Y sería bueno saber siquiera qué piensan esos rectores de todos los atropellos, de todas las atrapías, de las inhabilitaciones, de toda esta cosa terrible. Porque por lo menos, ok, no renuncie, no hagas como hago yo, que tengo una posición principista frente a la vida, entre otras cosas, porque eso me lo legó mi padre y yo me he cargado toda mi vida. Y ya a esta edad, imagínate tú corromperme. Pero dejen por lo menos un voto salvado, dejen por lo menos oír su voz frente a todas estas cosas, bueno, que son atropellos cotidianos contra la soberanía popular, contra los liderazgos, contra la oposición, contra todo lo que significa en Venezuela disidencia y contra un derecho humano fundamental que es el derecho a la participación y el derecho a elegir. Ahora, no se puede esperar otra cosa de quienes están en el gobierno, porque los que están en el gobierno lo saben, que en Venezuela cualquier proceso electoral medianamente limpio lo van a perder por paliza. Son los estertores de un monstruo antidiluviano que ya no tiene ninguna razón de existir en la política venezolana y que se mantiene por 2 razones. Por la fuerza, es decir, por el apoyo que le da, como digo yo, el monopolio legítimo del Estado y además El por la monopolio de las armas. ¿no? Y por la estupidez, por la estulticia, por las ambiciones, por los protagonismos, por las rivalidades de quienes han sido sus rivales políticos y quienes les ha tocado conducir la oposición a lo largo de estos 25 años y que no han dado pie con bola
Aquí la prolongación de este desastre se debe a dos factores. Por supuesto que la responsabilidad fundamental la tiene el gobierno. Eso es innegable en todo lo que pasa en el país. Pero hay una responsabilidad muy grande de un liderazgo que ha botado la bola 100 veces, porque la ha botado 100 veces. Tú te imaginas solamente retrotrayendo, don Daxi, a la victoria clamorosa del 2015, cuando fuimos capaces de ganar la Asamblea Nacional con las 2/3 partes, una victoria abrumadora, contundente. Y con aquella promesa de Henry Ramos Ayú que fue lamentable para él. La promesa fue el desastre, precisamente porque lo que ha debido imponerse es la sensatez, es la cordura, es la asertividad, es la inteligencia para entender que ese elefante había que comérselo por pedacitos, que había que ir desmontando toda aquella estructura de poder. ¿Cómo? Yendo unas elecciones regionales donde ganáramos las gobernaciones, y unas elecciones municipales donde conquistáramos el poder local. Es decir, ir poco a poco y con otra premisa que entonces tenía vigencia y ahora la tiene más, Taxi, y es que aquí no hay ninguna salida posible hacia una transición que no sea negociada, que no sea pactada, que no sea entendida. No la hay. Eso puede no gustarnos, eso puede dolernos, eso puede crear rocha, pero no la hay. Todas las transiciones en la historia de la humanidad, desde gobiernos autoritarios, dictatoriales, despóticos hacia la democracia, son transiciones pactadas, entendidas, y en Venezuela tendrá que ser así obligatoriamente. De alguna manera, todo esto que está pasando con el Consejo Nacional Electoral, que inclusive han señalado pues que el gobierno está tratando de buscar su contrincante, ¿no? Voceros han dicho eso, inclusive la misma María Corina. Pero de alguna manera, esa realidad que es el chavismo en Venezuela, que tampoco, como muchos han pensado que tienen algún tipo de retraso, nada de eso existe, porque han sido muy brillantes para quedarse en el poder, para quedarse ostentando el poder. Quizás para la parte gerencial, pues sabemos el resultado, pero sí para estar en el poder. No obstante, hoy las encuestas señalan pues que el rechazo es bastante importante, un rechazo un 80%, y las posibilidades pues de éxito del gobierno del candidato Nicolás Maduro, las encuestas señalan que es bastante alejado. Pero sin embargo, con el tema de la oposición y estos cambios, y quizás las posiciones radicales han alejado la posibilidad de flexibilizar un poquito esa transición. Creo que el tema aquí es una transición que tenga ciertas garantías, inclusive para los factores del gobierno. Creo que eso es lo que está buscando mucha gente, y quizás el dolor, el odio en muchos casos y las retaliaciones han hecho que se ciegue esa posibilidad que es humana, es una perspectiva humana, porque Sí. cada persona humana quiere sobrevivir, esa es la naturaleza humana. ¿Qué crees tú? Bueno, coincido plenamente con tu análisis de que en Venezuela no habrá ninguna posibilidad de una transición que no sea mediante una negociación. Por cierto, el presidente Petro ha asomado junto con Lula que lo particular es la participación en esa foto de Lula y de Petro, lo particular es la participación de Lula. Primero porque Lula ha sido el gran alcahuete del gobierno venezolano a lo largo de 25 años. Nunca ha dicho nada frente a ningún atropello, frente a ninguna violación del gobierno venezolano. Y en segundo lugar, porque no es lo mismo la vecina Colombia que Brasil, que es la potencia regional. El hecho de que los dos hayan hecho ese planteamiento de una especie de estatuto de garantías que se ha sometido a plebiscito o a referéndum en Venezuela, donde se le den garantías a todos los sectores, no solamente al chavismo, porque cuando se va a unas elecciones, más allá de que el chavismo esté reducido electoralmente, bueno, hay la eventualidad de que gane uno o gane otro. Lo importante, como lo he planteado yo, es que el 2024 no solamente sea un año de transición, sino un año que marque un tiempo histórico, eso que llaman un corte de cuenta, un antes y un después. ¿Para salir de qué? Bueno, de todos estos 25 años que han estado dominados, ¿por qué? Por la polarización, por la estigmatización, por la intolerancia, por la destrucción de Venezuela en todos los ámbitos, porque Venezuela no solamente está destruida materialmente, está destruida moralmente, está destruida afectivamente, está destruida. Es decir, que iniciemos una especie de pacto de Estado, donde todos los sectores del país, manteniendo sus diferencias, incluso diferencias antagónicas, podamos ponernos de acuerdo en unos puntos básicos. Para ¿Qué te parece? ¿Qué opinas de la renuncia de Rosales? Mira, yo creo que Rosales fue sometido a una despiadada campaña, inmerecida campaña. Mira, yo
digo yo, pues tengo mucho tiempo que no veo a Rosales, pero yo fui miembro de su comando de campaña en el 2005 y solidario con él siempre. No tengo mucho tiempo que ni siquiera hablo con él. Pero me parece, yo me inicié en la política y casi que en la vida. El leitmotiv de mi entrada a la política es la lucha contra la injusticia. O sea, a mí la injusticia me repugna y me llama a reacción donde quiera que se cometa. Por eso me pareció un hecho repudiable que desde los propios laboratorios de la oposición hubieran sacrificado a Rosales en los términos en que lo insultaron. Y con una cosa, Daxi, peor todavía, es que el gran valor agregado de Rosales, el gran valor agregado, lo que Rosales le ponía personalmente a esta contienda, era precisamente lo que los adversarios opositores fanatizados, radicalizados y ahora estupidizados por un fanatismo y una idolatría a una persona, le dijeron que era el candidato del gobierno, el candidato impuesto por Maduro. Para mí esa era la ventaja más grande, porque te repito, en todas las transiciones que se han producido a lo largo de la historia de la humanidad, esa transición siempre se ha producido de la mano de una personalidad, hombre, o ahora hay que decir también mujer respecto al lenguaje de género, que tiene conexiones con el gobierno anterior, es la llave, es el puente entre una y otra cosa. Yo a Rosales, lo que sus acervos críticos y sus destructores y quienes no ahorraron calificativos para, digamos, echarlo por la borda, yo creo que ese era precisamente su gran valor agregado, que era un hombre aceptado por el régimen de Maduro como el hombre que podía competir con ellos, que podía derrotarlo y que podía iniciar la transición. Y en el caso de Edmundo González, el candidato pues de este sector de la oposición apoyado por María Corina. Bueno, mira, ojalá que el gobierno, respetando las reglas del juego, acepte que sea el candidato de todos. Yo tengo del embajador González Urrutia la mejor imagen. Yo creo que es un hombre probo, creo que es un hombre que reúne los requisitos personales. No es un político profesional, no es un político conocido, pero todas estas cosas se compensan, porque además el tema, mira, el tema es el deseo tan grande que tiene el país de ponerle término a toda esta destrucción que aparece asociado al nombre de Nicolás Maduro. Cualquiera que sea el candidato, por eso es que lo más importante, y fíjate tú, el gobierno en eso está haciendo un esfuerzo muy grande, es mantenernos en la vía electoral. Yo le decía hoy en un chat opinando, ¿cuál es el propósito del gobierno? Sacar de la vía electoral a una parte importante de la oposición, llevarla a la abstención, en la que han militado, por cierto, casi todos estos años, porque han rectificado un poco como el baile, que el pasito para adelante, pasito para atrás. Unas veces llaman a votar, otras veces llaman a abstenerse. Imagínate tú qué pueblo, qué ciudadanía, qué militancia puede seguir a un líder que le diga, en esta elección votamos y en esta elección no votamos, ahora votamos y ahora no votamos. Ahora, lo más importante es no solamente no salirnos nosotros de la ruta electoral, sino obligar al gobierno a que no se salga de la ruta electoral. ¿Crees que los otros candidatos se van a plegar a Edmundo González? A fin de cuentas, la mayoría, ¿o no? No, Son posiciones firmes, ¿qué crees tú? Está la renuncia de Rosales. Es lo importante, mira. El Rosal. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que el deseo de cambio en Venezuela es demasiado grande. Y eso va a producir una polarización por la base, por los ciudadanos, por la gente. La gente va a saber cuál es el candidato que puede derrotar a Maduro y por ese va a votar. Incluso si llegaran a la satrapía, al atropello, que ya uno, bueno, ya no tiene niveles de ponderación de lo que son capaces de hacer esta gente, de inhabilitar o de quitar la tarjeta o de borrar a González Urrutia, digamos, del escenario electoral, cualquier otro los va a derrotar. Enrique Márquez, que está allí también, un tremendo tipo. Enrique Márquez es mi amigo y es un tipo muy virtuoso al que nadie tiene nada que objetarle. Esta gente tiene que reconocer que no tiene la menor opción de ganar unas elecciones, te repito, no limpias, medianamente limpia, parcialmente limpia, mínimamente limpia, porque el nivel de repudio, el nivel de rechazo que han acumulado es tan grande que al final la gente va a votar por el que sea para sacarlos a ellos, de manera que, por eso te digo, yo creo que aquí debe ser al revés, así como el gobierno está haciendo un gran esfuerzo para sacarnos de la ruta electoral, el gran esfuerzo nuestro tiene que ser porque el gobierno no se salga de la ruta electoral. Aquí ahora, también hay un aspecto aquí importante que está en juego y es el tema de las sanciones.
que fueron reimpuestas. En este momento económico y político de Venezuela, ¿qué tanto incide en la verdad verdadera del movimiento del Estado, del funcionamiento del Estado? Tomando en consideración que ya de alguna manera tienen unas triangulaciones que han venido desarrollando durante algún tiempo. Las sanciones son una estupidez increíblemente cometida y reiterada por la primera potencia del planeta. Mira, cuando Obama aceptó reanudar las relaciones con Cuba, dijo una frase de antología, una frase sencillita que no tiene ninguna cosa de genialidad, pero está de antología. Dijo, tenemos 63 años con la política de sanciones y no ha dado resultado. Vamos a probar otra, por lo menos para saber si da algún otro resultado. Bueno, ahí estaba la lógica elemental, desmontando el tema de las sanciones. Las sanciones, mira, las sanciones, toda la vuelta que tienen las sanciones de su ineficacia. Primero, no han producido en la humanidad ningún cambio de gobierno. Segundo, le dan al régimen, entonces, la gran justificación. Yo en el fondo creo, Dax, que el gobierno quería que le reimpusieran las sanciones. Porque ya tenían las vallas listas, en las vallas en Caracas dice que no hicieron esto y esto por la sanción. Claro, todo, además tiene el esquema, es que además, como tú mismo lo dices, mira, primero las sanciones en cierta forma son una sinvergüenzura, porque preserva a Estados Unidos también sus intereses a través de lo que llaman ellos licencias parciales. Entonces le doy a ExxonMobil, le doy a esta, ahora viene Eni, ahora viene Repsol. En el fondo no están imponiendo nada, es una manera, bueno, en Estados Unidos está en un trance ahorita serio porque vienen las elecciones en noviembre, ¿no? Entonces esa disputa entre republicanos y demócratas por ver quién aparece más duro frente al gobierno venezolano. Y como lo dijo Maduro, en esos actos donde la ridiculez no termina de colmar la imaginación humana, la segunda independencia, claro, porque es que el mundo hoy en día es multipolar, de verdad, y el gobierno venezolano tiene unos aliados muy poderosos, tiene a China, tiene a Turquía, tiene a la India, tiene a Rusia, tiene a los BRICS, sí, tiene la mitad de la humanidad y además los grandes consumidores, porque son los países emergentes, particularmente los BRICS, hoy en día los grandes consumidores de petróleo. La India está consumiendo incluso más petróleo que China y allí va a ir el petróleo venezolano. Entonces, yo no entiendo, por Dios, no entiendo cómo gente de Venezuela, dirigentes políticos venezolanos, son capaces de solicitar las sanciones, pero menos entiendo todavía que Estados Unidos, la primera potencia del planeta, con todos los mecanismos de inteligencia, de toma de decisiones, pueda incurrir en un error en el que tiene años de años incurriendo sin haber rectificado. Rafael Simón, para una reflexión ya final, me gustaría hacer uso de la imaginación, a ver si tú has soñado desde esos campos y paisajes tan bellos en Barinas, esos cielos amplios y anchos de Barinas que uno sueña en ver, ¿no? Porque son regiones muy icónicas, muy llenas de magia, ¿no? De poesía en sí mismas, esos paisajes. ¿Has soñado en la Venezuela del día 29 de julio del 2024, ese amanecer? Yo creo, yo tengo la convicción de que existe una voluntad muy grande de cambio en Venezuela. Voluntad de cambio, por cierto, Taxi, que comparten también los chavistas. Porque es que a nadie le puede gustar vivir en un país como este. Y tú sabes un detalle que poca gente lo ha sacado a relucir. Esta política económica que ha puesto el gobierno en escena y que se vanaglorian, y efectivamente han hecho unos logros, han parado el dólar, al costo que sea, pero lo han parado. Y eso le da estabilidad a la moneda. Ahora, ¿a costa de qué? De comprimir el salario y de castigar a los sectores más desfavorecidos, que son su clientela electoral. Si contra alguien va la política económica del gobierno, es contra los sectores más pobres, que son los de menos capacidad adquisitiva, que son los más desfavorecidos, y donde ellos todavía concentran el apoyo que les queda. Entonces, es importante. Yo veo el 29, ojalá que no sea solamente el regocijo por una victoria popular clamorosa. Yo creo que más importante que eso es que sea, como te digo, un antes y un después, que iniciemos una nueva Venezuela, donde todos podamos convivir en paz, donde todos podamos trabajar, donde todos podamos entendernos. Una Venezuela como yo siempre digo, mira, mi generación ya pase lo que pase, nos ha tocado vivir este tiempo muy malo, pero nosotros vivimos la mejor Venezuela. Yo me inicié
en 1959 en la escolaridad, tenía 6 años entonces. Bueno, fui a la escuela pública, porque mi mamá era educadora. Allí vi todo lo que era el estado de bienestar alrededor de la escuela, los comedores escolares, todo. Mira, el primer día de clase que tú ibas a una escuela, yo le cuento eso a mis alumnos de la Universidad Metropolitana y creen que les estoy hablando de Alicia en el País de la Maravilla o les estoy haciendo una fábula. El primer día, ¿quién necesita comedor? ¿Quién necesita vacuna? En diciembre, los juguetes que repartían en la escuela, a propósito del Niño Jesús, yo, que era de un hogar de clase media, que tenía, mis padres eran profesionales ambos, y éramos una familia muy corta, y yo siempre tuve, debo reconocerlo, privilegios. Pero los juguetes que le daban a los niños allí eran mejores que lo que me traía el Niño Jesús a mí. Y a través de la educación masiva, Venezuela, cuando Venezuela se inició, el año 72 o 73, más del 50% del país era de clase media. Bueno, yo viví ese gran país. Y es lo que yo deseo, porque Venezuela tiene una potencialidad muy grande. Salido de este atolladero, restablecido un clima económico propicio para los negocios, para la inversión, para el desarrollo de las fuerzas productivas, en Venezuela podemos en muy poco tiempo forjar un milagro económico que además permee, porque lo más importante para la democracia, eso no debe olvidarlo, es que la democracia tiene un deber de asistencia, un deber de ser solidarios con los que menos tienen, el concepto de justicia social. Bueno, ese país es el país que yo sueño, no para el 29, pero que empecemos a construirlo a partir del 29. Muchísimas gracias, Rafael, por esta interesantísima conversación, por bueno, permitirnos conocer tus opiniones en este momento tan importante para el país. Se nos pasó por alto que lo comentamos ayer, lo del Día del Libro, que es muy importante, ¿no? Ajá, que hoy es el Día del Libro. Yo, Y bueno, por eso tengo una frase de Jorge Luis Borges, que tú lo ves retratado aquí la atrás en el libro. escenografía perfecta. Ajá. Borges dice, yo me imagino el paraíso como una inmensa biblioteca. Bueno, ya yo vivo en el paraíso, sí, así. Qué maravilla, bello tu paraíso y entramos pues a través de esta pantalla. Muchísimas gracias, Rafael, por esta importantísima conversación y bueno, anunciarles que Rafael Simón Jiménez va a estar escribiendo una columna exclusiva para Gente de Hoy. A partir de la próxima semana les tenemos esta información muy importante desde la perspectiva histórica para recordar un poquito quiénes somos, ¿no? Historias que hacen historia. Somos y de dónde venimos y para dónde vamos. Así es. Muchísimas gracias, Rafael Simón Jiménez, por esta interesantísima conversación. Ustedes, nuestros queridos y distinguidos televidentes, gracias por permitirnos acompañarles una vez más. Y bueno, les esperamos en una próxima conversación en la entrevista.